Seguimos con esta antología legendaria de cuentos de fútbol con Aquel Santo Día en Madrid, de José Luis Sampedro. Un relato que destaca por su mezcla única de ficción, de sátira religiosa y de pasión futbolera. Sampedro nació en el año de 1917, falleció en el año 2013, fue un madrileño polifacético, ya que fue economista humanista, novelista del Premio Nacional de las Letras, autor de obras como La Sonrisa Etrusca u Octubre y un crítico agudo de la sociedad española. Y escribe aquí un cuento muy original que transforma el fútbol en un ritual casi sagrado, pero desde una perspectiva de un extraterrestre. Fue publicado originalmente en el periódico El País en 1987 y luego incluido en esta antología, y es uno de los más curiosos y reflexivos de esta recopilación. Claro, se lo voy a presentar para que esté contando los goles del Mundial y se sienta en órbita, y el que solo busque literatura se quede pensando en lo absurdo de nuestra devoción. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares de Sun, esta es nuestra sección de cuentos de fútbol que estamos leyendo ahora en esta temporada mundialista, y pues hoy en ella vamos a hablar de Aquel Santo Día en Madrid, de José Luis Sampedro. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. Imagina un visitante de otro planeta, un ser superior, racional, curioso, sin pasiones terrenales, que llega a nuestra Tierra en misión de observación. Su nave bordea el planeta y decide aterrizar en Madrid un domingo cualquiera. ¿Por qué Madrid? Porque detecta una concentración masiva de energía humana, un campo de fuerza emocional que lo intriga. Baja, se disfraza de humano, o bueno, eso cree, y se encuentra con la ciudad paralizada. Calles vacías, bares llenos de gente pegada a la pantalla, silencio sepulcral roto solo por los gritos ocasionales. ¿Y qué pasa? Es el día del partido del Real Madrid en el Bernabéu. El extraterrestre entra en el estadio o lo observa desde afuera, pero el cuento lo mete en el meollo y se topa con un espectáculo que lo deja perplejo. Miles de fieles, en este caso hinchas, vestidos de blanco, cantando himnos, rezando por un milagro, un gol, una remontada, lo que sea, sufriendo como en el Viacrucis si el equipo va perdiendo y estallando en éxtasis colectivo si marca algún gol. Y para él, esto no es un deporte, es una religión pura. El Bernabé es una catedral moderna. El balón, un símbolo sagrado. Los jugadores profetas, o santos, o mártires si fallan. El árbitro, un sumo sacerdote infalible, o hereje si pita en contra. Y hay procesiones. La entrada de los jugadores, los cánticos litúrgicos, ¡A la Madrid! Y hasta un santo día donde todo se paraliza por devoción. Sampedro nos lo narra con ironía fina y humor intelectual. El alienígena analiza el fenómeno como un antropólogo marciano. Ve similitudes con las religiones antiguas, entre los sacrificios o jugadores que se rompen el cuerpo, la fe ciega, cree en la remontada imposible, el éxtasis místico, el gol en el último minuto como un tipo de resurrección, pero también critica sutilmente. ¿No es ridículo que una sociedad moderna detenga su vida por una pelota? ¿No es el fútbol el nuevo opio del pueblo? Un ritual que hunde y divide, consuela y enloquece. Este extraterrestre concluye que los terrícolas han inventado una religión sin Dios visible, pero con un templo, en este caso el estadio, y fieles fanáticos. Y se va pensando, estos humanos han encontrado su santo día, aunque sea profano. Es un cuento corto, satírico, con toques de ciencia ficción ligera y reflexión profunda. Es perfecto para leer en voz alta, dura alrededor de entre 16 y 17 minutos. Y lo genial es cómo Sampedro usa el fútbol para hablar de la religiosidad contemporánea, la pasión colectiva y lo absurdo de nuestras devociones.
Y claro, no hay drama personal ni tragedia épica. Hay observación externa que nos hace mirarnos en el espejo y sonreír, o en este caso, sonrojarnos. Aporta el elemento más extraterrestre y crítico de toda esta antología de cuentos que hemos estado leyendo. Enlaza perfecto con todos los anteriores, la pasión radiofónica de Delibes, el apocalipsis de Argüelles, el upside existencial de Cerezales, el penalti trágico de Llamazares, el tiempo hooligan de Axaga, la grada tribal de Vincent, las quejas cotidianas de Regás, el pacto diabólico de Navarro, la locura hincha de Fontana Rosa, el genio roto de Roa Bastos, el penal eterno de Soriano, y ayer creo que leímos la cagada felina de Valdano. Y bueno, terminamos con San Pedro rematando desde el espacio. El fútbol como una nueva religión universal. Y mientras vemos los 48 equipos y los estadios llenos en México, Canadá y Estados Unidos, este cuento nos pregunta, ¿no estamos todos celebrando un santo día global? ¿No es el mundial nuestro ritual masivo donde millones rezamos por un gol que nos salve el alma? ¿Te encaja para cerrar toda esta antología de Valdano? Claro que sería un final cósmico, irónico y memorable. Si quieres seguir con más cuentos, déjame aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué tal si leemos más adelante, por ejemplo, no sé, El Césped de Benedetti, o algo de Eduardo Galeano, o pasamos a otros autores como Fontana Rosa o Soriano? Déjame aquí en la cajita de comentarios todas tus inquietudes. Recuerda que hemos estado leyendo varios cuentos desde que empezó el Mundial, el 11 de junio, hasta la fecha. Todos ellos diariamente hemos estado leyendo un cuento y vamos a seguir leyendo hasta el día del final del Mundial. Espero que te guste lo que estamos haciendo. Si es así, compárteme en WhatsApp con tus compañeros, con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares, con quien tú quieras. Comparte en WhatsApp este audio y pues nada, vamos a leer en voz alta después de la pausa este cuento de Aquel Santo Día en Madrid, de José Luis San Pedro. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Aquel santo día en Madrid, José Luis San Pedro. Cuando supe que mi astronave bordearía el planeta Tierra en su viaje de retorno al nuestro, le sugerí al jefe de la expedición la conveniencia de aprovechar la oportunidad para que yo pusiese al día nuestros conocimientos acerca del sentimiento religioso en las zonas terrícolas más adelantadas. La última investigación disponible databa de años atrás, a raíz del concilio ecuménico que se esforzó por modernizar la Iglesia Católica, y a la vista de posteriores noticias, la situación había variado bastante por ciertas reformas vaticanas susceptibles de afectar a nuestras intenciones expansivas en la Tierra. Tratándose de catolicismo, y dada la excesiva densidad de la contaminada atmósfera terrestre que nos impide permanecer en ella más de un día sin equipo adecuado, lo más razonable para mi proyecto era detener la nave en la frontera gravitatoria sobre la vertical de España. Elegir este país resultaba obvio por dos motivos. Primero, porque es bien conocido como máxima encarnación nacional del catolicismo más acendrado y ortodoxo, hasta el punto de que cuando el mencionado concilio recomendaba acabar con intolerancias seculares, el gobierno español de entonces seguía prohibiendo la libertad religiosa, alegando que todos los españoles son católicos de nacimiento y no necesitan otra fe. Segundo, porque posteriormente se ha iniciado en el país una transición política cuyas repercusiones sobre la religiosidad importa conocer como dato para nuestra estrategia futura, pues no es lo mismo presentarse en la Tierra como colaboradores científicos que montar una aparición mesiánica capaz de asegurar el control ideológico sobre mentes propicias. Lo que convenció a mi jefe fue que para mis observaciones bastarían pocas horas, pues nuestro acercamiento al planeta coincidía con el día santo de la semana, ahí llamado domingo, y el mero comportamiento de las masas populares acudiendo a los templos y practicando el culto permitiría por sí solo actualizar el índice de religiosidad. Así es como aquel domingo terrestre emprendí mi regreso a la Tierra.
esquivando los toscos satélites artificiales que los atrasados terrícolas desparraman por su espacio como las latas y botellas vacías de sus playas. Bien ajeno estaba yo en aquellos momentos a la sorpresa del cambio cuyas primicias informativas tengo el honor de someter a nuestras autoridades mediante la presente memoria. La verdad es que mi primera impresión, sobrevolando ya la capital, fue más bien confirmar lo que sabíamos, es decir, la intensa religiosidad colectiva, pues mis sensores psicosociales captaban fuertes ondas convergentes orientadas hacia un punto concreto de la ciudad. Hacia esa orientación atendían las mentes ciudadanas en su mayoría, bien meditados sobre el culto, bien preparándose con la lectura de prensa especializada o cambiando impresiones sobre los actos del santo día. Ya veía yo a los impacientes empezando a convocar embotellamientos en las calles conducentes al foco de convergencia, sin duda al templo principal. Desde los barrios más lejanos acudían arroyuelos humanos a sumarse a las bocas del metro llenando autobuses y coches particulares. La creciente ionación psicológica del ambiente daba a entender que se acercaba la hora, y para mí no podía existir duda de que aquellas masas, olvidando toda otra preocupación en su día sagrado, no podían concentrarse más que para una sola cosa: la celebración del culto nacional. Mezclado con la multitud, llegué al templo y me quedé estupefacto ante una arquitectura muy diferente de la conocida. Pero aún fue la sorpresa en el interior, donde nada recordaba la liturgia de siempre, ni naves, ni retablos, ni altares, sino un inmenso graderío al aire libre, rodeando un gran espacio rectangular cubierto de césped. En suma, algo más parecido a un circo romano que a una iglesia tradicional. En vano procuré distinguir los consabidos símbolos del cristianismo, pues aparte de una abundante publicidad comercial, la incompatible con la evangélica expulsión de los mercaderes del templo, los únicos objetos al parecer rituales eran 3 maderos ensamblados entre sí y situados en cada uno de los lados menores del rectángulo. 2 postes verticales, algo más altos que un hombre, y un travesaño más largo colocado horizontalmente sobre ellos. Curiosamente, una red sujeta a los maderos parecía cerrar por detrás aquella especie de puertas. Yo no sabía qué pensar. Por una parte, no podía dudar de que me encontrara ante una ceremonia religiosa, pues no podía tener otro objeto semejante a reunión del pueblo en el día santo en la ciudad tan fervorosamente católica. Pero, por otra, ¿era posible tan radical transformación del culto en los pocos años de transición? En esas dudas estaba cuando el clamor de los fieles que abarrotaban el graderío atrajo mi atención hacia el comienzo del culto. Unos personajes, sin duda los sacerdotes, emergieron del seno de la tierra por una salida en rampa y avanzaron en hilera, a grandes saltos elásticos, hasta el centro del campo. Me sorprendió, ante todo, su juventud, pues yo esperaba, lógicamente, la aparición de alguna venerable barba. En cuanto a sus ropajes ceremoniales, no eran menos insólitos que los demás. Vestían todos pantalón corto y calzaban fuertes botas. Las túnicas o camisetas diferían en el color. Conté hasta 11 oficiantes cubiertos de blanco, símbolo seguramente de pureza, o al menos así era antes en la tierra, mientras otros 11 la llevaban de rojo oscuro, sin duda con un significado maligno, a juzgar por los gritos hostiles de la mayoría de los infieles, muy en contraste con la aclamación tributada, al parecer, de los 11 blancos. Tras esos 22 celebrantes, emergieron otros 3, vestidos con chaquetas negras y provistos 2 de ellos de sendas banderolas. El tercero portaba reverentemente lo que después se me reveló como el objeto fundamental del culto, a saber, una esfera, al parecer de cuero, y algo más de un palmo de diámetro. Los altavoces emitieron sonidos musicales, seguramente himnos religiosos.
Se hicieron fotografías de los grupos formados por los 11 sacerdotes de cada color, que al punto se dispersaron en el campo y se cruzaron secretas palabras litúrgicas entre un celebrante de cada bando en presencia del portador de la esfera. Este último la depositó cuidadosamente en el suelo, ocupando el centro matemático del espacio sagrado, y extrajo de su bolsillo un argenteo silbato cuya aguda nota, rompiendo el religioso silencio de la muchedumbre, dio la señal para el comienzo del rito. No voy a describirlo en sus detalles porque es mucho más importante el significado, que no me fue difícil interpretar, a pesar de no comprender algunos gritos de los fieles ni ciertas frases de la ceremonia, prolongada durante 2 lapsos de 3/4 de hora terrestre cada uno, con un intervalo sin duda prescrito para la meditación, pero que más bien aprovechó la gente para relajarse bulliciosamente. En todo caso, lo esencial de la ceremonia es la constante pugna entre los dos bandos sacerdotales, los puros y los obscuros, para llevar la esfera de cuero hacia el pórtico del bando opuesto. Y lo curioso es que ese objetivo ha de lograrse únicamente mediante hábiles golpes de pies. En todo aquello participaban desde el graderío los fieles tremolando banderas de 2 colores enfrentados, gritando jubilosamente el nombre de la capital española, profiriendo imprecaciones imposibles de hallar en los diccionarios e incluso, llevados a su ciego arrebato, lanzando imprudentes ofrendas de latas o botellas y otros objetos arrojadizos. Ciertamente, los españoles podían haber cambiado de religión, pero no el apasionamiento con el que la profesan. La significación del rito descrito es transparente para cualquiera que haya estudiado algo las distintas religiones terrestres. Obviamente, la esfera sagrada encarna la bola del mundo, y el esfuerzo de los oficiantes, impulsándola en opuestas direcciones dentro del rectángulo cósmico, significa simbológicamente la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, correspondientes a los 2 colores de las vestiduras. La reiterada invocación a Madrid por los espectadores, animando a los sacerdotes blancos, puede ser supervivencia en un antiguo culto local, así como las paredes que retienen la esfera cuando falta el guardián de la puerta son quizás reminiscencias del oficio del pescador ejercido por el apóstol San Pedro en el relato evangélico. Pero esos restos del pasado no deben inducirnos a error. La religión hispánica actual supone una revolucionaria transformación del catolicismo hasta hacerlo casi irreconocible, pues adopta una orientación geocéntrica, más interesada en glorificar las secretas fuerzas de la naturaleza que en cultivar la vida del espíritu y la ascesis que la janarera catarsis de los fieles durante la ceremonia. Ese culto telúrico explica muchos aspectos del rito. Por eso los sacerdotes emergen desde una cavidad subterránea. Por eso ofician con el pie, que es la parte del cuerpo en contacto permanente con la tierra. En cambio, tocar la esfera con la mano constituye un pecado castigado en el acto, previo un toque de silbato ritual. Instrumento, por cierto, con muchos precedentes míticos, desde la siringa del dios del pan y el ney de los deviches danzantes hasta el flautista de Hamelin. Ese fuerte componente naturalista de una nueva religión no ha de desdeñarse como un trazado primitivismo, sino que, por el contrario, revela una aguda comprensión del alma humana, basada seguramente en los progresos terrestres del psicoanálisis. Así se explica el rasgo más desconcertante del culto, pues, a primera vista, parecía aberrante el empeño de los sacerdotes del bien y del mal. Ciertamente, una religión más antigua e ingenua prescribía llevar el mundo hacia la propia puerta del bien, pero tras 2000 años de experiencia, los hombres saben que, salvo casos aislados de santidad, esa buena intención directa
no conduce a los deseados fines de amar a los enemigos o desdeñar las riquezas temporales. En cambio, los psicólogos modernos conocen bien la mayor eficacia de las vías indirectas y se aproximan al taoísmo, que, para lograr un fin dado, recomiendan perseguir el opuesto. Resultado avalado por la experiencia, como en el caso de los jóvenes rebeldes que acaban integrándose mayoritariamente a su odiada sociedad como ciudadanos bien pensantes, o en el de que quienes empiezan siendo revolucionarios para mejor constituir una cartera ministerial. Así ocurre en la nueva religión hispánica, cuyo camino hacia el bien pasa por la puerta del mal, ateniéndose sin duda a la famosa creencia de los economistas, que esperan alcanzar el bien colectivo si cada individuo se comporta con el más agresivo egoísmo. Por eso, los sacerdotes blancos impulsan el mundo hacia la puerta oscura, sabiendo de sobra que apenas caiga en la red, el maestro de ceremonias hará sonar su silbato sagrado y la esfera volverá a su centro, donde se sitúa en perfecto equilibrio humano entre la luz y la tiniebla. Queda por explicar el importante problema de cómo ha sido posible tan extremado cambio de la fe religiosa durante una transición de solamente pocos años. La cuestión exige estudios cuidadosos. Por la luz se puede arrojar sobre los procesos evolutivos de la sociedad, pero en tanto el hecho queda en pie, aunque subsistan manifestaciones residuales del pasado en forma de alguna asistencia minoritaria, sobre todo de ancianos, a los antiguos templos, como yo mismo pude observar, y aunque en el país se siga reiterando oficialmente la vigencia del culto tradicional, como es sabido, siempre existe un desfase entre la verdad oficial de cualquier parte y la realidad del momento. En definitiva, el culto hispánico anterior ha cedido paso a esta nueva fe naturalista, en la que verdaderamente se vuelca el actual sentimiento religioso de los españoles, hasta el extremo de que, según conversaciones captadas a mi alrededor en el campo, no solo el domingo es consagrado a la ceremonia, sino que entre semana muchos fieles se dedican piadosamente a llenar de cruces unos impresos especiales. Ignoro si como nueva forma de oración o como público examen de conciencia y confesión de pecados cometidos. En conclusión, y para el caso de decidirse a actuar en la tierra, mi descubrimiento permite afirmar que el enfoque mesiánico sería ineficaz, al no despertar apenas interés en un pueblo evidentemente desatendido de la vida del espíritu. Solo cabría intentarlo. Y aún así desconfío de los resultados, renunciando a individualizar el enfoque y ofreciendo en cambio un mesías colegiado, es decir, un equipo de 11 especialistas del puntapié, capaces de asegurar el triunfo en los cultos internacionales. La táctica acertada solo puede ser la de presentar nuestro futuro control en forma de una colaboración científica encaminada a potenciar al máximo los recursos naturales y las fuerzas del planeta. Elevando hábilmente este fecundo planteamiento podría incluso resultar aceptable para la Iglesia tradicional, dado que sus más recientes deliberaciones parecen primar también el interés de sus jerarquías por problemas materiales, biológicos, económicos y sociales, considerados antaño menos importantes que las cuestiones dogmáticas. Pero cualquier decisión excede del propósito de esta memoria, limitada a informar verazmente acerca de las actuales creencias en uno de los países terrícolas adelantados. Y con este descubrimiento queda de sobra justificado mi breve descenso de aquel santo día en Madrid. Suscríbete a Crónicas Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun
y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?